comentaba al hermano que yo trabajaba por aquí cerca y no sabía que estaban por aquí. Entonces invité a unos compañeros de mi trabajo a la iglesia. Algunos han asistido y no sabía que estaban por aquí. Quizá los encamine hacia este lugar, ¿verdad? Gracias al Señor por ustedes. Y bueno, estoy muy contento esta mañana, hermanos, en primer lugar por estar con ustedes, compartir, ministrar la palabra. Siempre es un gozo, es un placer comunicar la palabra, ministrar, pero a la vez es una responsabilidad y no se ve, pero mis rodillas están temblando, hermanos, del nervio de estar al frente, compartir la palabra, pero a la vez es un gozo. Hermanos, quiero que me acompañen por favor a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El hermano José Luis me dijo que ustedes eran excelentes hermanos, que soportaban 2 o 3 horas de predicación. Le dije, no puedo creerlo, hermano. Me dijo, en serio, hermano, los vas a ver, no se duermen, no se van al baño, no miran el teléfono, siempre están fijando su vista en la Biblia. Le dije, yo tengo que ver eso, hermano. Y te van a hacer preguntas. Y me van a hacer preguntas también. Dije, quiero ver a los hermanos de Berea en el 2019 por aquí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a darle lectura del 1 al 11. Después vamos a hacer un poquito de contexto literario, combinado con un poquito de contexto histórico para poder entender el propósito de la carta. Y después vamos a ahondar en el tema de esta mañana. Dice, primera carta de Pablo a los tesalonicenses 5:1. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten el cambio gramatical, ahora va a hablar en tercera persona plural. Que cuando digan, es otro grupo de personas, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois, y mí en griego, cualidad de ser, sois dos cosas, hijos de luz e hijos del día. Y ahora quiero que noten el cambio gramatical. Pablo habló primero en segunda persona, después en tercera persona plural, pero ahora Pablo habla en primera persona plural. No somos, incluidos los lectores, el autor y los líderes, obviamente. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación y por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Y voy a aclarar, la palabra dormir en toda la carta se usa de 3 maneras diferentes, y aquí están aplicadas y las vamos a ver en un momento. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es imprescindible entender el propósito de la carta. Todo libro en la Biblia tiene un propósito. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Primera de Juan se escribe para saber si eres salvo o no eres salvo. Primera de Juan dice que hay muchos que dicen que son creyentes, pero no lo son. Y Juan nos da las evidencias de un creyente.
Para eso se escribe Primera de Juan. ¿Por qué se escribe el Evangelio de Juan? Juan capítulo 20, verso 31 dice que se escribe para que la gente sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Entonces cuando usted ve a Jesús en el Evangelio de Juan convirtiendo el agua en vino, no tiene nada que ver con aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera quieren pasarse de copas, y es que Jesús permitió esto, ¿verdad? Jesús no tiene nada que ver con eso. Jesús es creador. Entonces Juan está mostrando que Él es Dios. Cuando usted ve a Jesucristo calmar las tempestades, Juan tiene como propósito mostrar que Él es Dios. Cuando Jesucristo lee las mentes y los corazones de los hombres, Juan tiene en su mente mostrar que Él es Dios y es el único Salvador. Y la carta de Primera de Tesalonicenses, ¿por qué se escribe? Bien, recordemos, vamos allá a Hechos 17 rápidamente. En Hechos 17, y a veces, hermanos, cometo el error de pensar que la mayoría sabe y conoce, y probablemente así sea. Pero un día fui a predicar a una iglesia, a Austin, y me dijo una hermana: hermano, es que siempre dice, acabo ustedes ya saben la historia. Dice, yo tengo 2 meses y no sé la historia. Así que ahora no asumo que todos saben, mejor asumo que hay algunos que no conocen la historia, y por eso es que tenemos que empezar aquí. Hechos 17, ¿estamos ahí? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? Donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Noten esto, ¿cuántos días de reposo discutió Pablo con ellos? 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y noten esto, y mujeres, es decir, sin sus maridos, obviamente, nobles, no pocas. Pero entonces del 5 en adelante usted va a notar que hay oposición. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón o Jason, algunos lo llaman, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Eran recién convertidos y ya estaban sufriendo persecución, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Muy bien, ¿qué pasa? Pablo tiene que salir. Algunos eruditos dicen que, bueno, Pablo estuvo más que 3 semanas, porque ahí dice que él estuvo 3 días de reposo. El punto clave es no exactamente cuánto tiempo Pablo tardó. Pudieron haber sido algunos meses, sí, pero el punto es que Pablo es arrancado de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes se quedan sin el maestro principal, y había judíos que habían creído, había mujeres no pocas, y noten que Pablo tiene que salir ahí en el verso 10 de la ciudad sabiendo que son nuevos creyentes y que están enfrentando oposición. Son creyentes de meses, quizá de semanas, y ya están enfrentando oposición en su ciudad natal. Entonces Pablo es arrancado de esa iglesia, y Pablo se queda muy preocupado por ellos. ¿Qué será de estos hermanos? Son nuevos convertidos y ya están enfrentando oposición. ¿Qué de aquellas mujeres que sus maridos no se han convertido? Entonces Pablo, si usted sigue leyendo el libro de Hechos, Pablo va a Atenas, y cuando Pablo está en Corinto, Pablo escribe la carta que nosotros tenemos ahí, así que vamos a volver para ver qué nos dice la misma carta. Primera de Tesalonicenses, o primera a los tesalonicenses, mejor dicho. Capítulo 2, verso 17. Estamos viendo por qué se escribe la carta. Primera Tesalonicenses, o el contexto en el que se escribió, 2:17. ¿Estamos, hermanos? Pero nosotros, hermanos, noten lo que Pablo les escribe: separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, y una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más,
Pablo había sido arrancado de estos nuevos creyentes. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos ¿a quién? Pablo dice, los amo tanto que no les envié a cualquier persona, les envié a alguien muy especial. Noten, Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ya sabemos cuáles, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versos 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, de nuevo, no pudiendo soportar más, Pablo estaba sumamente preocupado por estos nuevos creyentes. Envié para informarme de vuestra fe, y noten lo que Pablo pensaba: no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, simplemente piénselo. Personas que tenían poquito de convertidas enfrentando mucha tribulación. ¿Qué pensaría usted? Pero aquí está el poder del Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio y se arrepiente y cree, en ese momento Dios cambia la orientación de su corazón y empieza a amar lo que antes odiaba, y empieza a odiar lo que antes amaba, y empieza a tener un amor por la palabra y sigue al Señor a pesar de todo, aunque tengas un mes de convertido. Claro, pueden venir situaciones complicadas, pero cuando eres creyente, genuino, nota lo que pasa. Verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, recuerden que Pablo estaba en Corinto, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Dicho en palabras regias, me volvió la sangre, me dio vida el saber que ustedes eran genuinos creyentes. Ahora, hermanos, yo quisiera abarcar cada punto de esto, pero si usted lee el capítulo 1, es una alabanza a Dios por la fe de los tesalonicenses. Pablo dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios y que toda Macedonia, toda la región hablaba de la fe de ellos. Dice Pablo, no es necesario que yo les diga qué han hecho ustedes, ellos lo saben. Pero como todo creyente nuevo, Pablo explicó muchas cosas y los creyentes nuevos necesitan instrucción. El capítulo 4 y 5 son instrucciones de Pablo a los creyentes. Y hay un tema recurrente, que es el tema de la venida de Cristo. Siempre la escatología causa dudas. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser aquello? Bueno, Pablo les habla del 4:13 al 17, al 18, les habla de cómo iba a ser la venida de Cristo. Y básicamente lo que Pablo dice, y la duda que resuelve, es que los nuevos creyentes decían: oye, Pablo, ¿qué va a pasar con los hermanos que ya murieron? Ellos no van a disfrutar la venida del Señor. Entonces Pablo les escribe para decirles que no hay ninguna parcialidad, que todos van a gozar de la bendición de la venida de Cristo. Y en el capítulo 5, y ahora sí vamos a empezar, esto fue introducción, con el pasaje. Otra duda que generalmente viene a los creyentes cuando les hablas de profecía. Yo estuve predicando en la iglesia por 2 años, 8 meses, Apocalipsis, verso a verso. Todos los domingos en la noche estaba lleno en la iglesia, porque a todos les causa curiosidad saber qué va a ocurrir. Y esta pregunta o esta circunstancia que está en el verso 1 es muy común, quizá a usted le pase. Verso 1 del capítulo 5, ¿estamos ahí? Pero acerca de los cronos, de los tiempos, y de los kairos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Muy bien, hermanos, yo sé que usted quizá lo sabe, lo ha escuchado.
Tiempo significa la línea cronológica y kairos es una línea o un evento en el tiempo. Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿cuántos aquí tendrán por lo menos 15 años de edad? Sí, ¿no? 15 años de edad. Bueno, muy bien. El punto es que usted no va a volver a tener 15, porque ese es un kairos. Es una oportunidad única en el cronos. Esto también tiene que ver si usted es padre y si su hijo tiene 2 o 3, 4 o 5 años, su hijo jamás va a volver a tener 2, 3, 4 o 5 años. Solamente una vez los va a tener. Y si usted desaprovecha ese kairos en el cronos, no va a volver. Por eso Pablo dice, aprovechando bien el kairos, las oportunidades, porque los días son malos. Los tesalonicenses dicen, Pablo, quiero que me digas cuándo va a ocurrir la venida de Cristo. ¿Va a ser en invierno? ¿Va a ser en verano? ¿Va a ser en la mañana? ¿Va a ser en la tarde? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué año? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de los kairos, de los eventos en particular, dice Pablo, no tienes necesidad de que yo te escriba. Bien, voy a aclarar esto. Cuando Pablo dice que no es necesario que les dé el tiempo exacto, Pablo no está diciendo que no es necesario hablar del tema, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que no necesitamos escritos del tema. Lo que Pablo está diciendo es que como creyentes no necesitas saber la hora exacta. Te basta con saber que Cristo viene. Eso es lo que necesitas entender. No cuándo, sino que Él viene, porque tú tienes que estar listo siempre. Entonces los tesalonicenses le preguntaron a Pablo, Pablo, ¿conoces tú el tiempo señalado de la venida de Cristo? Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo respondió a esa pregunta. Solo Dios, en sola potestad, sabe cuándo esto va a ocurrir. A nosotros no nos toca saber los tiempos ni las sazones. Simplemente nos toca conocer el hecho. Ahora, verso 2. Aquí está la razón. Porque vosotros sabéis perfectamente, akribos en griego, akribos, perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra akribos, con exactitud, cuidadosamente, exactamente, el sentido es que están conscientes o que de manera cuidadosa y deliberada sabían que el día del Señor vendría. Hermanos, creo que nosotros estamos en la misma posición que los tesalonicenses. Sabemos que el Señor viene. Sabemos que Él va a llegar un día. Sabemos de su segunda venida. Estamos conscientes de este hecho. ¿Cómo lo supieron ellos? Por el apóstol Pablo, por las palabras de Cristo. Y aquí una palabra o una frase clave, el día del Señor, y hace referencia a los eventos futuros que tomarán lugar en el tiempo. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, nos da un símil, un cómo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y sabemos, hermanos, que cuando Pablo escribe esto, Pablo no está hablando del carácter del ladrón. Cristo no viene a robar nada, sino está hablando del modo. Va a ser de repente, indiscerniblemente, cuando tú no piensas, cuando tú no esperas. La venida será repentina, es desconocido el día. Cuando menos lo pienses, dice Pablo, es que esto va a ocurrir. Así que como conclusión de estos dos versos, hermanos, los creyentes preguntan, son nuevos creyentes, tienen poco de ser convertidos. Pablo, dime cuándo va a venir Jesucristo. Y Pablo les dice, olvídate de eso. Simplemente que tú conoces perfectamente, con esa actitud, y estás consciente de que el día del Señor viene. ¿Y cómo viene? Como un ladrón. Pero ahora, hermanos, el texto que sigue es clave para poder llegar a la conclusión de esta mañana. El apóstol Pablo ahora va a hablar de los incrédulos con referencia a la venida de Cristo. Noten esto, verso 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Que cuando digan,
paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y otro símil, como los dolores a la mujer encinta. Y ahí hay una doble negación en griego. Hay un o y un me, que sería como no escaparán. Ahora, hermanos, esta parte es crucial para poder llegar al verso 6 y tener una conclusión apropiada. Cuando digan, se refiere a los inconversos, a los que no creen en la venida de Cristo. Ellos dicen que tienen paz. La palabra paz, el sentido es, no hay conflicto, no hay guerra, no hay juicio, no hay nada. Seguridad lleva la idea de estar firme o inamovible. Que cuando digan paz y seguridad, voy a hacer varias aclaraciones, hermanos. Lamentablemente, cuando el Señor venga, no todos serán convertidos. Y esto es algo que debe preocuparnos. Yo pregunto, ¿habrá alguien de tu familia que no es convertido? Dice, ellos van a decir paz y seguridad, pero entonces llegará sobre ellos destrucción repentina. ¿Habrá alguien que te rodea a quien tú no le has hablado el evangelio? Lamentablemente, hermanos, no todas las personas, cuando el Señor venga, serán salvos. Esa es una implicación. Pero ahora, hermanos, el punto clave es este. El mundo impenitente, el mundo malvado, se va a hundir en una seguridad carnal cuando venga el Señor. Ellos se consideran seguros. Quiero que note esto. Ellos no ven peligro. Los incrédulos, los que están afuera, cuando les hablamos de la venida de Cristo, ellos no prestan atención a la advertencia. Ellos no se están preparando para el advenimiento. Así ha sido siempre. Parece una verdad universal con respecto a las veces que el Señor ha hablado. Y el Señor ha dicho a la humanidad: ¡hey, vengo en juicio! Las personas malvadas, los incrédulos, a menudo creen que esto es un juego. Ellos no están esperando al Señor. Ellos no tienen fe en las predicciones de su advenimiento. Para muestra, ¿recuerda usted cuando Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca? ¿Qué hizo la gente? Siempre se han burlado de las predicciones del Señor. Nunca lo toman en serio. ¿Qué decir de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Qué decir cuando el Señor mandó profetas a Jerusalén y les dijo: va a venir sobre ustedes Babilonia? Y ellos decían que no era cierto, que cómo era posible que el Señor fuera a enviar a su pueblo una destrucción. Pero así es cada vez que un pecador muere sin Cristo. Ellos se han burlado de que hay un juicio final y una condenación. Y así será cuando el juez regrese. Las personas que no son creyentes, y hermanos, esto quiero que lo enfaticen en su mente. Los no creyentes no toman en serio al Señor, ni sus advertencias. Uno de los hechos más notables sobre la historia es que el hombre incrédulo no toma ninguna advertencia que su hacedor le hace. ¿Y cómo sé que un incrédulo no toma en cuenta las advertencias del Señor? Porque nunca cambia sus planes. Porque nunca siente nada cuando se le dice que el Señor viene. Cuando el Señor truena con condenación y cuando el Señor envía su juicio, la actitud del incrédulo es de indiferencia, de burla, y se sienten seguros y dicen: eso es falso, eso es mentira. Tienen años diciendo que el Señor va a venir. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿No cree usted que es una actitud muy triste?
Para ellos no hay juicio. Las advertencias de parte de Dios no son más que mentiras. Dios es un mentiroso para ellos y nosotros somos unos locos. J.C. Ryle dijo: estén muy seguros de esto. La gente nunca rechaza la Biblia porque ellos no pueden entenderla. Ellos la entienden muy bien. Ellos entienden que condena sus comportamientos. Ellos entienden que atestigua contra sus pecados y los llama a juicio. Pero ellos tratan de creer que es falsa e inútil, porque a ellos no les gusta creer que es verdad. ¿Qué va a pasar con estas personas? Dice Pablo: va a venir sobre ellos destrucción repentina, efnidios en griego, repentina, inesperada. La palabra repentina aparece algunas veces en el Nuevo Testamento: Lucas 21:34, Primera de Corintios 5:5, Segunda de Tesalonicenses 1:9 y Primera de Timoteo 6:9, y en todas estas se traduce como perdición o destrucción. La palabra destrucción significa eso, perdición, perdición del alma. Y por último, hermanos, de esta actitud tan triste, dice: y ellos no escaparán. Bien, hermanos, no importa si eres conocido o no eres conocido, no importa si esa persona es conocida, si fue un vagabundo o fue un actor, nadie escapa ante el juicio de Dios. Ninguna montaña puede esconderte del trono del Señor, y dice que todo incrédulo se presentará ante el Señor y recibirán lo que merecen. Hasta aquí, hermanos, esto el apóstol Pablo lo está usando como introducción para la aplicación. Pablo dice: no necesitas saber cuándo viene el Señor, no necesitas saber que Él viene, pero quiero que notes una cosa, dice Pablo, quiero que notes la actitud de los incrédulos. Ellos nunca toman en serio las advertencias del Señor y viven pensando que eso nunca va a ocurrir. ¿Hasta aquí estamos claros, hermanos? Bien, porque ahora sigue lo que te pertenece y lo que me pertenece a mí. Verso 4. Pero vosotros, hermanos, la obra de Cristo, hermanos, el Evangelio, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. La palabra estar o están y mí significa ocupar una cierta posición o área. La palabra oscuridad o tinieblas, scotos, oscuridad, significa la esfera del mal, dominada por el mal, dominada por el pecado. Ustedes y yo, hermanos, no estamos en tinieblas, no estamos en ignorancia. Conocemos los caminos del Señor, no tenemos ausencia de luz. Yo entiendo que los incrédulos vivan así porque no tienen luz. Pero dice Pablo: yo no puedo entender que haya alguien dentro de la iglesia viviendo cada día como si Cristo no fuera a venir. Porque no estamos en tinieblas. Hermanos, en tinieblas significa un estado sin regeneración, un estado de oscuridad, de ceguera, ignorancia, que esta es la condición de todo hombre natural. Los hombres nacen en la oscuridad, los hombres son criados en ella, voluntariamente caminan en ella, están cubiertos de oscuridad. Y me gusta lo que escribe alguien y dice: tanta es la oscuridad que casi se puede tocar como en Egipto. Hermanos, cuando dice que alguien está en oscuridad, se refiere a que no tiene un entendimiento, o su entendimiento está oscurecido en cuanto a Dios. Cuando una persona está en tinieblas o en oscuridad, la naturaleza del pecado no la entiende, no entiende el camino de salvación, inclusive no entiende su necesidad de salvación, no entiende la belleza de la Escritura, no entiende los misterios del Evangelio. Pero nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido liberados de su poder. Por lo tanto, hermanos, sabemos que el día del Señor viene, sabemos la importancia de la Biblia y no podemos vivir de manera indiferente hacia la venida de Cristo. Porque hemos nacido de nuevo por el Evangelio de verdad. J.C. Ryle, de nuevo,
dice acerca del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es ser objeto de un cambio interno de corazón, tan completo que es como pasar a una nueva existencia. Es la introducción en el alma de una semilla del cielo, un nuevo principio, una naturaleza divina, una nueva voluntad. Dice J.C. Ryle, ciertamente no es una alteración corporal externa, pero no es menos cierto que es una alteración completa del hombre interior. No agrega nuevas facultades a nuestra mente, pero le da una inclinación y un sesgo completamente nuevo a la antigua mente. Y aquí está lo que es el nuevo nacimiento: los gustos y opiniones de un nacido de nuevo en sus puntos de vista del pecado, del mundo, de la Biblia, de Dios y de Cristo son tan completamente nuevos que es en todos sus afectos y propósitos lo que Pablo llama una nueva criatura. Hermano, tú no estás en tinieblas. Dios ha cambiado tu corazón y te ha dado conocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro, y te ha dado conocimiento de tu pecaminosidad y del precioso sacrificio de Cristo en la cruz, que logró lo que nadie pudo haber logrado para con Dios. Él nos logró la propiciación por nuestros pecados, hermanos. Y esa palabra nos suena muy rara porque no la usamos en nuestro lenguaje, pero propiciación es esto: alguien que estaba enojado contigo, ya no está enojado contigo. Pero no simplemente no está enojado contigo, sino que ahora tienes su favor. Hermanos, y se han hecho grandes cosas en este mundo. Se han hecho grandes edificaciones, grandes cosas de ingeniería, grandes cosas de tecnología, pero nadie ha logrado lo que Cristo logró en la cruz: ganarte el favor de Dios para ti. Y tú y yo no estamos en tinieblas, gracias a la obra de Cristo. Y note esto, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, el apóstol dice que cuando el Señor venga, los impíos no estarán advertidos al respecto, estarán dormidos como cuando el ladrón llega a la casa de alguien. Pero no así con los cristianos, ya que los cristianos, en relación con la venida del Señor, son como las personas que siempre están despiertas. Podrán ver cuando el ladrón viene, de modo que no los tomará por sorpresa. Ahora, hermanos, vamos a continuar, porque el apóstol Pablo no ha terminado. No nos ha terminado de decir por qué debemos de estar velando. Número uno, porque no estás en tinieblas. Pero ahora Pablo va a pasar a lo que eres. Verso 5, ¿estamos ahí, hermanos? Quiero que lo lean, por favor. ¿Cómo dice? Muy bien, noten esto, hermanos. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? Muy bien, la palabra hijos, hijos en griego. El sentido de esta palabra es hijo clase, es decir, categoría de cosas que se distinguen por algunas características o cualidades comunes. Tú eres hijo de Dios porque tienes una cualidad en común con Dios, que es que eres hijo de luz. La palabra luz es phos en griego. Y la palabra luz, su sentido es luz esfera, es decir, la esfera dominada por la justicia, la verdad y el conocimiento de Dios. Tú estás en la luz, hermano, estás en la esfera del conocimiento. Tenemos la palabra de Dios, amén por eso, hermanos. Amén. Ahora, Pablo dice, tú eres una persona iluminada. Tu entendimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Has sido tan iluminado para ver tu estado natural, para ver tu excesiva pecaminosidad en tu interior, para ver la insuficiencia de tus justicias y la plenitud de la justicia de Cristo. Has sido iluminado para salvación por la gracia. Esto implica que comprendes parte de las Escrituras, comprendes el Evangelio, tienes conocimiento de algunas cosas que deben ocurrir en la tierra en el futuro. Eres hijo de luz. Pero ahora nota que también eres hijo de ¿qué? Hijo de luz. Quiero que esto quede claro, hermanos. Hijo de luz significa que estás en la esfera del conocimiento. Significa que conoces las cosas. Pero ahora no solamente estás en la esfera de la luz, también estás en la esfera del día. ¿Qué es un hijo del día? ¿Qué es el día? Emerra en griego.
Es la esfera dominada por la justicia y la bondad, especialmente de los aliados de Dios. Bien, básicamente esto significa que tú vives en el día, tú estás activo, tú estás vigilante, tú estás despierto. Es imposible sorprenderte en cuanto a la venida de Cristo. Los cristianos siempre están despiertos y vigilantes. Ahora, hermanos, aquí viene algo importantísimo, porque el apóstol Pablo va a hacer una aplicación de esas que, si somos creyentes, hermanos, esto va a derretir tu corazón. Noten que Pablo ahora dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, bien, hablando de tesalonicenses, e hijos del día, hablando de los tesalonicenses. Pero ahora noten, no somos. Pablo se incluye junto con sus lectores y con los que le acompañaban a Pablo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Al incluirse Pablo aquí, Pablo está diciendo que todos quedamos bajo esta exhortación que sigue. Si eres el pastor, si eres un líder, si eres un miembro, si eres una persona nueva en el cristianismo, no importa. Todos quedamos bajo la aplicación que sigue. Muy triste, pero a la vez nos va a despertar. Verso 6. Por tanto, debido a la obra de Cristo en tu vida, debido a que no estás en tinieblas, debido a que eres un hijo de luz, debido a que eres un hijo del día, voy a resumir esto: debido a que Cristo te salvó, por tanto, no durmamos. Y esto es lo que derrite, como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los del verso 3, los que no toman en cuenta las advertencias del Señor. Son aquellos como los del diluvio, son aquellos que se burlan. Y usted dirá: hermano, yo no me burlo de la vida de Cristo, y qué bueno, pero yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que vive su cristianismo como los demás, sin entender que Cristo puede venir hoy o mañana? ¿Será que tú y yo vivimos tan indiferentes a la venida de Cristo, que tú te levantas los lunes para ir a trabajar y tienes tantos planes que ni siquiera te acuerdas que Cristo puede venir ese día? Y por lo tanto, como no te acuerdas que Cristo puede venir ese día y que vas a estar frente a Él, no te preparas como tal, no oras, no lees tu Biblia, no te entregas al Señor. Y dice Pablo: qué triste que haya personas dentro del cristianismo que estén viviendo como los demás, sin tomar en cuenta las advertencias del Señor. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted cree que habrá personas así? ¿Será usted una de ellas? El apóstol Pablo dice: por tanto, hermanos, valora la obra de Cristo en tu vida. Cristo ha hecho tanto por ti. Eres hijo de luz, eres hijo del día, te ha dado a conocer la Biblia, entiendes las cosas del futuro, hermano, tómalo en cuenta, por favor. Vive con ello. Hermanos, dormir es una palabra clave. Les dije que la palabra dormir se usaba de tres maneras distintas. Una es para morir. Si ustedes leen el contexto, Pablo dice que no debemos entristecernos por los que han dormido en Cristo, que son los que han muerto en Cristo. Pero aquí la palabra dormir no tiene que ver nada con muerte, porque dice que no durmamos como los demás, y sabemos que los demás son los incrédulos. La palabra dormir, aunque es la misma palabra en griego, pero tiene otro sentido, la palabra tiene que ver con relajamiento espiritual y moral. ¿Cuán relajado estás tú espiritualmente? ¿Cuántos de los varones de esta iglesia están dormidos espiritualmente? ¿Cuántos deberían estar sirviendo como pastores de sus hogares y viendo sus hijos y sus esposas que son líderes de esta iglesia? ¿Cuántos deberían levantarse ya sabiendo que no debemos de estar dormidos? Hermanos, no durmamos como los demás. Y quiero, yo no sé cuánto tiempo tengo, hermano, yo estoy muy emocionado, perdón, me pasa, tengo todavía algún tiempo, ¿verdad?
Ay, hermano, sí tiene más tiempo, pero ya no lo vamos a poder invitar. Quiero, hermanos, por favor, describirles cómo es que los demás se relajan espiritualmente. Y si tú te encuentras dentro de esta categoría, si hay algo aquí que voy a describir, que tú lo estás viviendo, te voy a pedir una cosa: arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor por tomar esta actitud. No durmamos como hacen los demás. ¿Cómo es que el resto de los gentiles, cómo es que el resto de los que no, de los no creyentes, personas no convertidas, personas en oscuridad, cómo es que ellos hacen? ¿O cómo es que ellos están dormidos? Bueno, déjame decirte cómo es que ellos están dormidos. Hay algunos que son profesantes, ellos dicen que son creyentes, pero se entregan a los deseos y a los placeres carnales. Esa es una manera en que ellos están dormidos, están relajados en su moral. Otros que están dormidos como los demás son los que son descuidados e irreflexivos con referencia a la venida del Señor. Miren, hermanos, al Señor Jesucristo no se le espera sentado. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, pero si yo le dijera a alguno de ustedes que no conozco y tomándome atribuciones que no me corresponden, y yo dijera: voy a ir a la casa de la hermana, voy a ir a su casa ahorita a comer al rato, le estoy diciendo, tomándome atribuciones que no me corresponden, ¿verdad? ¿Qué haría usted, hermana? Yo estoy seguro que se prepararía, porque sabe que voy a llegar. Cerraría la puerta, se iría, haría algo, pero algo haría. Hermanos, a Cristo no se le espera diciendo amén en las bancas, a Cristo se le espera en santidad, se le espera viviendo justamente. Se le espera haciendo algo porque sé que Él va a llegar. Tú estás esperando a Cristo. Es muy fácil decir, sí, que venga el Señor, pero estás esperándolo, como si Él fuera a venir y te fuera a encontrar. ¿Cómo te encontraría Él? ¿Y ellos qué hacen? Los incrédulos son irreflexivos en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo es que un incrédulo está dormido, está relajado de manera moral y espiritual? Entran en un espíritu necio, somnoliento y adormecido. ¿Qué más? Se vuelven perezosos en cuanto al cumplimiento del deber cristiano. Y esto es lo que más duele. Los que están dormidos muchas veces se dicen cristianos también, pero ellos se contentan con los elementos externos de la religión. Miren, a mí no me pidan nada más. Con que yo venga, asista y me siente, que sea suficiente. Se conforman con los elementos externos. Se vuelven tibios e indiferentes con respecto a las verdades y ordenanzas del Evangelio. Pero lo que más duele, se vuelven indiferentes hacia la causa de Dios y hacia la gloria de Cristo. Así que esto que acabo de describir, hermanos, ¿no es cierto que es muy impropio de un hijo de luz y un hijo de día? Es muy impropio. Hace un momento dije que esta era la actitud, o dije que la actitud de un inconverso era triste en cuanto a las advertencias del Señor. Usted puede imaginar cuán horrendo es que un creyente viva con esta actitud, sabiendo lo que Cristo ha hecho por usted. Es aún peor. Y ahora, hermanos, yo quisiera terminar en esta mañana con el texto. Yo traía hasta el 11, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Quiero darle algunas cosas prácticas. Por tanto, no durmamos como los demás, ya vemos esa frase, sino que, ¿qué, hermanos? Velemos, seamos vigilantes, hermanos. Esté consciente del día de Cristo. Entonces, velar se entiende cuidado moral y espiritual. Si dormir era lo contrario, pues entonces esto es ser vigilante. La palabra velar, gregorio o gregoreo en griego, estar despierto, estar consciente, vigilar. Y voy a darle algo práctico. Por favor, pido ya su atención, estamos al final. Por favor, ponga su mente y su corazón aquí.
quiero darle algunas cosas por las cuales usted debe velar, debe estar activo, despierto. Primero, hermanos, por favor, le ruego que vele por su corazón, sus pensamientos y sus afectos. ¿Hay algo que está ocupando tu corazón más que Dios? ¿Tienes un ídolo? ¿Amas a alguien más que a Dios? Vela sobre eso, por favor. Sé vigilante sobre tu estado espiritual. Voy a darte otra que esta vez no es muy común, pero si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que esto es una realidad. Vele sobre sus hermanos cristianos, sus hermanos y hermanas en Cristo, para que no se entreguen a principios malos y malas prácticas. Por ejemplo, hermanos, ¿no es cierto que a veces esto pasa en muchas iglesias? Yo sé que aquí no, porque aquí son espirituales, pero en muchas iglesias pasa esto. Los hermanos saben que una persona anda mal o no ha venido a la iglesia, y nosotros decimos, no, pues ahí está el pastor o los pastores para que ellos hagan ese trabajo. A mí no me toca velar por el hermano, a mí no me toca decirle nada a él. Pero no sabe cuán equivocado estamos si usted piensa así. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que en el mundo nadie le va a ayudar a ser mejor cristiano más que sus hermanos en Cristo? Nadie más está interesado en esto más que los que estamos aquí sentados. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo. Si ustedes leen ahí 1 Corintios capítulo 5, Pablo después habla de las actitudes que debemos de tener porque Cristo viene ante los ancianos y todo esto. Pero note el verso 14 del 5:14. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 5:14. Noten esto, hermanos, porque esto es para nosotros como iglesia. También os rogamos, pastores. ¿Así dice, hermanos? No, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Estoy aprendiendo a leer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el 11 del 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, velen sobre ustedes mismos, hermanos, ámense. Si alguien no ha venido y usted no sabe por qué no ha venido, llámele. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, hermana? ¿Está bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Tiene algún problema? ¿Quiere que ore por usted? Velen por ustedes, hermanos, entre ustedes mismos. Velen para defenderse de las nuevas trampas que Satanás está poniendo y las cuales quiere engañarnos. Y hay muchas, ¿verdad? No terminaría de decir todas las plataformas políticas, ideologías y cosas que están surgiendo en contra de Dios y que muchos cristianos están tolerando. Velemos sobre ella. Por último, hermanos, velemos sobre tu afecto a la palabra de Dios y a las ordenanzas del Señor. Podría hablar de muchas cosas más. Podría hablar que vele sobre tu mente, vela sobre tu cuerpo, vela sobre tu corazón, pero creo que sería redundar en lo que hemos hablado esta mañana. Hermanos, como conclusión, permítame leerle una última cita. Otra vez, de J.C. Ryle. Dice J.C. Ryle: vive como si pensaras que Cristo puede venir en cualquier momento. Haz todo como si fuera la última vez que lo hiciste. Di todo como si fuera la última vez que lo dijiste. Lee cada capítulo de la Biblia como si no supieras cuándo tendrás la oportunidad de hacerlo de nuevo. Eleva cada oración como si sintieras que podría ser tu última oportunidad. Escucha cada sermón como si fuera el último que vas a escuchar. Esta es la manera de estar o de ser encontrado listo. Esta es la manera para que la segunda venida de Cristo rindamos buenas cuentas. Esta es la manera de ponerse la armadura de la luz. Vive como si fuera el último día. Lee, ora, abrácense, velen por unos por los otros como si fuera la última vez. Oremos. Señor, vengo delante de ti en humildad para pedirte perdón por las veces que no he sido consciente de que tú vienes. He tomado la actitud de un incrédulo. Los incrédulos no se acuerdan de que Cristo viene. Ellos hacen planes, viven sus vidas
y nunca toman en cuenta las advertencias que tú has hecho. Pero Padre, yo entiendo que ellos hagan eso porque son hijos de las tinieblas. Pero nosotros no, Padre, nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos del día. El Espíritu Santo ha iluminado nuestras mentes y nuestros corazones, pero reconocemos que somos hombres y mujeres, somos humanos, y nuestra mente tiende a olvidar. Y a veces, Padre, no vivimos conscientes de la venida del Señor. Yo te ruego que este pasaje llegue al corazón de mis hermanos y que los haga reflexionar sobre cómo han estado viviendo, y que ahora vivan como si fuera el último día y al siguiente estarían delante de ti rindiendo cuentas. Bueno, José Luis, voy a pedir que venga para terminar en oración. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a velar, a anhelar tu venida, tu regreso, que podamos estar con esta esperanza bienaventurada, esta expectación gozosa, este ánimo pronto. Señor, ayúdanos para vivir en santidad y proclamar tu evangelio en medio de esta generación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener 2, 3 oportunidades de comentarios. Si algo de la predicación les fue de bendición, de enseñanza, o si tienen alguna pregunta al respecto. Vamos a dar oportunidad, por favor, si alguien quiere, levante la mano o pase al frente.